Gracias. Bien, hermanos, vamos a empezar. En esta mañana vamos a hablar de los síntomas de una iglesia enferma. Y antes vamos a hacer una pequeña introducción sobre la necesidad de la revitalización de iglesias. El pueblo de Dios necesita una estrategia bíblica para revitalizar sus iglesias. Permítame tantito, me dio frío. Yo muy valiente salí, dije no hace frío, pero mejor así. Muy bien. Necesitamos una estrategia bíblica para revitalizar nuestras iglesias, que eso es esencial en todo el proceso. Algo de información que nos va a ayudar en el contexto. ¿Sabías tú que el 95% de todas las iglesias en los Estados Unidos cuentan con un promedio de cerca de 100 personas en sus reuniones? A veces tenemos la idea de que el protestantismo, especialmente en Estados Unidos, es de megas iglesias, pero no lo es. Otro dato parecido: la Iglesia Nacional Presbiteriana a la que pertenecemos el pastor Ucanillo es una iglesia de cerca de 2 millones de miembros, 6,000 templos presbiterianos, pero la gran mayoría de los templos no es de más de 100 personas. De hecho, una iglesia presbiteriana se compone con 60 miembros en plena comunión. Entonces, es interesante esto para que tengamos una dimensión correcta. No necesitamos megas iglesias, que si Dios nos permite tener una, amén. Necesitamos iglesias saludables. Más del 80% de los estadounidenses o de las iglesias estadounidenses permanecen con la misma asistencia en su vida útil. Entonces, una iglesia saludable mantiene su membresía. Sí queremos crecer, sí queremos alcanzar el evangelio, pero vamos a hablar de misiones a lo largo de estos días. Y este asunto es tremendo porque a mí me ha tocado verlo por vivir cerca de los Estados Unidos. ¿Sabías que en Estados Unidos entre 3,500 y 4,000 iglesias mueren anualmente? Se cierran iglesias en Estados Unidos. Esto en América Latina aún no pasa a esta dimensión, pero es muy común. Ahora, sé que el contexto de ustedes en Chile es diferente y por eso queremos compartir principios. Vamos a hablar de principios para que cada uno de ustedes adapte lo que decimos. Ahora, este es un paradigma, un principio. Una iglesia, una vez que ha sido plantada exitosamente, debe ser renovada o revitalizada cada 10 años. ¿Cuánto tiempo tiene tu iglesia? Si tu iglesia tiene 80 años, por lo menos debieron haber 8 procesos de revitalización una vez que han sido plantadas. Y esto es a veces lo que no pasa. Y esa es la razón por la que se produce uno de los síntomas de nuestra iglesia. A veces vivimos en el pasado y añoramos los años dorados. Y no está mal conmemorar el pasado. Lo vamos a hablar un poquito más adelante. Urge entonces establecer un modelo de revitalización. Y aquí van varias cosas esenciales. No hay fórmulas mágicas. No venimos el doctor Ucán y su servidor a decirles las 3 cosas que deben de hacer y entonces van a inundar de iglesias presbiterianas Chile. Eso no pasa. ¿Ok? No es magia, es gracia. 2, existen modelos de revitalización que ya funcionan entre presbiterianos y reformados en América Latina que pueden servir de ejemplo, pero ustedes tienen que desarrollar su propio modelo. El caso chileno no es igual al caso mexicano. Nosotros vamos a compartir, yo tengo mucha experiencia en plantación de iglesias. Durante 14 o 15 años de mi ministerio hice plantación de iglesias y luego he estado pastoreando iglesias y tratando de revitalizar iglesias. El doctor Ucán trabaja en una iglesia que fue revitalizada en un caso de éxito
Y entonces es importante trabajar un poco con este asunto, pero vamos a compartir otra vez principios. Hay que hacer un propio proceso de revitalización. Entonces, en México existe, la Iglesia Nacional Presbiteriana tiene una organización que se llama Movipres, Movimiento para la Plantación y Revitalización de Iglesias Presbiterianas. Y hay todo un modelo de revitalización que con gusto podemos compartir. No vamos a compartir eso en estas conferencias, porque en ese modelo se explica una serie de cosas que hacer. Y lo que no queremos compartir, no queremos decirles qué hacer, sino presentar el principio bíblico, y después con mucho gusto les vamos a ofrecer las herramientas para que revisen qué funciona y qué no funciona. Existe un modelo de revitalización de iglesias en una organización que se llama Red de Multiplicación, espero que algunos la conozcan. Así como hay un modelo de plantación de iglesias en Red de Multiplicación, existe un modelo de revitalización de iglesias. ¿Cuál es el problema? Muchas de nuestras iglesias se encuentran enfermas o están muriendo y no se han enterado. Un urgente diagnóstico es importante. Existen una serie de instrumentos ya hechos que pueden servirles a ustedes para medir. Hay un ejercicio que se toma de la Red de Multiplicación que se llama Tómale el pulso a tu iglesia. Es un cuestionario que se reparte entre todos los miembros de la iglesia, lo procesa el liderazgo de la iglesia, y luego se puede compartir la información y les puede dar algunas cosas muy interesantes del estado de tu iglesia. Vamos a los síntomas. Hablemos de los síntomas de una iglesia enferma. Hay iglesias que están enfermas porque tienen un enfoque en los programas. Las iglesias mueren o tienden a morir porque solo están enfocadas en programas. Así como uno que apuesta, que va en búsqueda del boleto ganador y que está comprando siempre un boleto de lotería, pero pues no lo va a sacar porque no puede comprarse todos los boletos de lotería. A veces ese es uno de los problemas. Estas iglesias están depositando toda su esperanza en lograr el éxito de su ministerio, organizando un ministerio. Puede ser cualquier cosa, ¿ok? Nuestro modelo de educación cristiana es el modelo para salir adelante. Nuestro trabajo con grupos pequeños, ese es el modelo para salir adelante. Todos pueden ser útiles y todos pueden servir, pero a veces estamos enfocados en los programas. Por ejemplo, en la Iglesia Nacional Presbiteriana tenemos un modelo de organización de damas que se llama Unión Nacional de Sociedades Femeniles. Cada iglesia tiene una sociedad femenil. Es un modelo que agrupa a cerca de 250,000 mujeres en México. Y suena exitoso. Pero si tú revisas el modelo, te vas a encontrar que cada vez son más mujeres adultas de más de 50 años y que las mujeres jóvenes profesionistas no forman parte de estos círculos femeniles y no quieren formar parte de estos círculos femeniles. En 25 o 30 años el modelo va a sucumbir porque las mujeres no están nutriendo el programa de la iglesia. Ese programa sigue siendo bastante exitoso en nuestra denominación, pero necesita la denominación no casarse solo con el programa y empezar a atender a las mujeres profesionistas que son miembros de las iglesias y que no tienen un programa de discipulado. Pero si nos casamos con el modelo, ese es el problema a veces. Otro síntoma, los programas, un síntoma. Segundo síntoma, la nostalgia y la tradición. Con frecuencia, las iglesias que mueren viven en el pasado. De hecho, muchas veces no hay un pastor que pueda durar en la iglesia porque todos los pastores son comparados con el pastor Ernesto Ucán, para no hablar mal de nadie más. ¿Okay? Es que aquí el pastor hizo,
Yo estuve en una iglesia muy antigua, de más de 100 años, donde el último pastor exitoso, entre comillas, se llamó Jorge López. Un Jorge López, ¿verdad? No de aquí, de allá. Y entonces le pongo un par de ejemplos. Está el presidio y la mesa de comunión en la gran mayoría de las iglesias está abajo. En este lugar estaba aquí arriba. Y como ponen un grupo de alabanza, pues la mesa de comunión pues es un espacio que solo se usa una vez al mes y la tienen en una esquina. En mi ingenuidad, bueno, ¿por qué no quitan la mesa de comunión y luego la ponen el domingo que hacen cena? Cállate la boca. El pastor Jorgito dijo que la mesa de comunión va ahí y no se puede mover. Me costó como 5 años llegar al nivel del pastor Jorgito. ¿Sí me entiende lo que quiero decir? La tradición las guía. Sueñan en aquellos años dorados, cuando la iglesia se llenaba, cuando la iglesia vibraba. Pero los años pasaron. Entonces, viven en el pasado. Es importante recordar el pasado de una iglesia. Veremos esto un poco más adelante de cómo hacerlo correctamente. Pero existe una diferencia entre recordar y vivir en el pasado. ¿Ok? Porque todos los pastores somos diferentes. Porque todos tenemos un estilo diferente. Hay pastores que tienen un estilo direccional de gobierno. Ellos van dando la pauta y todos van atrás de él. Es un estilo. Hay otro estilo donde el pastor solo es un guía y todos vamos decidiendo. Es un estilo. ¿Estamos bien? Y la gente a veces se casa con un estilo porque venía mucha gente o no venía mucha gente. Es importante tener presente esto. Ahora, hagamos la distinción entre tradición y tradicionalismo, porque lo que mata una iglesia es el tradicionalismo. Otra forma en la que las iglesias se quedan en el pasado es poner un énfasis exagerado en el tradicionalismo. Es decir, cualquier cosa se puede convertir en un tradicionalismo. Por ejemplo, cuando yo era joven, tratábamos de ponerle música cristiana a todo. Creo que eso lo platiqué el año pasado o la vez pasada que vine. No hay música cristiana, hay música con letra cristiana. Amén. Entonces, pero cuando yo era joven cantábamos: si te arrepientes, Cristo te perdonará. La cucaracha ya no puede caminar. ¿Ok? Le poníamos letra cristiana a la cucaracha, pero no nos la dejaban cantar en el templo. La batería no se puede tocar en el templo. No podemos aplaudir en el templo. Yo vi que estaban muy alegres cuando llegué. Dije, qué alegres están. Pero ahí había iglesias presbiterianas cuando yo era joven que esto que hacen ustedes era motivo de excomunión. En los años 80, ¿se acuerdan de Marcos Witt, verdad? Los primeros, los que tienen más de 45 años, los primeros discos de Marcos Witt en la Iglesia Nacional Presbiteriana fueron prohibidos por herejes. 30 años después, esos cantos están en el himnario de la Iglesia Nacional Presbiteriana. Amén. Tradicionalismo, ¿sí me entienden? Entonces, a veces nos quedamos en el tradicionalismo. El tradicionalismo está donde hemos perdido el principio de sola escritura. Cuidado. Donde el tradicionalismo es más importante, hemos perdido el principio de sola escritura. Porque entonces es lo que dijo el pastor Jorgito. Es lo que dijo, es lo que hacíamos, así somos los chilenos presbiterianos en Chile. Amén. Pero si somos presbiterianos y reformados, somos una familia de más de 1,000 millones de. ¿Sabe usted que hay 1,000 millones de presbiterianos en el mundo? Que 1 de cada 8 habitantes del mundo es presbiteriano y que hay miles de formas de expresar nuestra fe reformada. Claro, nosotros la aprendimos de los presbiterianos gringos que nos enseñaron una forma de presbiterianismo.
en su momento fue exitoso. Pero la cultura está cambiando. Nuestros jóvenes están cambiando. Por ejemplo, ahí les va un tradicionalismo. Levanten cuántas Biblias tenemos. Vamos a contar las Biblias. 1, 2, 3, 4. Y los muchachos pues traen su celular. Y no traen una Biblia. Traen 10. Pero esa no cuenta porque esa no está bien. Eso pasa en México. No aquí. Okay. Estamos hablando del caso mexicano. Otro síntoma. La dependencia en la personalidad. Las iglesias que están muriendo tienden a depender de ciertos tipos de personalidades. Buenos o no tan buenos. Muchas gracias. Bueno, si fuera Coca Light sería mejor, pero bueno. Digo, en el cielo va a haber Coca Light, ¿no? Ahora, a veces se cuenta con un líder con un carácter tan fuerte que él va dando la pauta en la toma de decisiones. Si es un hombre consagrado, gloria al Señor. Pero a veces simplemente es el que más pone. Y como es el que más pone, pues aprendimos del enemigo yanqui que el que paga manda. Pero eso no es en la iglesia, o no debería de pasar en la iglesia. A veces es porque es el fundador de la iglesia, gloria a Dios, pero pues tenemos estos problemas, como les platicaba del pastor Jorgito. Por otra parte, si están buscando un pastor, puede que piensen en un tipo de persona, que solo un tipo de persona les puede dar el crecimiento. Uno, como el pastor Esaú. Y pues de este modelito, muchachos, modelo 71, ya solo hay uno. Y si están buscando un pastor como el pastor Esaú, pues no lo van a hallar porque solo hay uno. ¿Estamos bien? Y a veces por eso las iglesias no crecen, porque los consistorios quieren a uno como. Y ese como solo es uno. ¿Estamos bien? Otro síntoma de una iglesia que está muriendo. Una mentalidad de mantención o manutención. ¿Qué significa esto? Que solo están manteniendo lo que ya está. No les interesa todo lo que está afuera. No hay varones en tu iglesia. En la calle está lleno de varones, hay que salir a buscarlos. No hay niños en tu iglesia. En la calle están los niños, hay que ir a traerlos. ¿Cuál es el problema? Pues que no son creyentes. ¿Cómo los vamos a traer, verdad? El cómo. Vamos a hablar, a mí me va a tocar dar una conferencia sobre el evangelio y ahí quiero explicar. Yo creo que cada iglesia debe tener un método de evangelización. Hay miles de métodos, ¿ok? El método no lo hace, pero sí el principio. Todos deberíamos de poder compartir el evangelio. Evangelismo explosivo, que es un método presbiteriano y reformado, puede ser útil. Hombre, gracia, Dios, Cristo, fe. Aprendes el bosquejo, aprendes 2 preguntas de diagnóstico. Vamos, al rato les voy a enseñar. Todos deberíamos aprender a compartir el evangelio. Ese método se puede compartir en 45 minutos, se puede compartir en 5 minutos porque se nos está muriendo y tenemos que darle celeridad, no se vaya a ir. Lo puedes compartir en 10 minutos, en 20 minutos. Yo lo he compartido en todos los contextos. El método asegura que 9 de cada 10 personas te van a decir, si lo haces bien, te van a decir que sí. Ahora, el punto aquí es que solo Dios convierte. Amén. Pero todos deberíamos aprender una manera de hacerlo. Pero muchas iglesias están en un método de mantener. Esa es la manera en la que en muchas iglesias consideran su ministerio en la actualidad. Sostengámoslo, piensan. Y están tratando de esperar. Por ejemplo, a veces todo tiene que ver con el presupuesto. Tenemos que lograr un presupuesto. Si logramos los 15 pesos que nos propusimos de presupuesto, eso es exitoso. Y todo gira alrededor de ¿cuánto cuesta? Ese es el problema a veces, ¿verdad? En una mentalidad de mantener solo, donde simplemente le están sacando brillo al monumento. La iglesia se ve impecable,
se están sosteniendo con un sistema de salvavidas en vez de ejercer una misión salvadora de vidas. Son síntomas, ¿ok? Usted checa su propia iglesia y va haciendo checking, ¿verdad? Este sí lo tenemos, este no lo tenemos. Son síntomas. ¿Cuáles son las excusas? Otros síntomas, perdón. Las excusas y la mentalidad de víctima. Otra actitud que pudiera invadir a nuestras iglesias que están enfermas es que están muriendo y te dicen, eso no va a funcionar aquí. O te dicen, ya lo probamos aquí y no funcionó. Y entonces no lo quieren hacer. Los líderes y miembros ya cuentan con una lista bien ensayada de las razones por las que en su iglesia esa idea no va a funcionar. Dos razones básicas o clásicas de lo siguiente. La primera, ya lo hemos intentado antes, pastor, y no funcionó. Vino el mejor especialista en grupos pequeños y aquí no funciona, pastor. Dos, ¿cuánto va a costar, pastor? Y ahí se acabó el asunto, porque nunca hay dinero para el reino de los cielos. Esto pasa en México. Estas pudieran ser. Ha cambiado el vecindario. Nuestro edificio está en un lugar inadecuado o equivocado. ¿Han oído eso? La gente se ha movido. Ya nuestro edificio no funciona. La gente no viene a la iglesia. Yo estuve en una iglesia donde la gente, yo era el que vivía más cerca en la iglesia y yo manejaba 15 minutos para llegar a la iglesia. Todos venían del área metropolitana de Monterrey, de muchos lugares del área metropolitana de Monterrey a esa iglesia. ¿Por qué? Porque esa iglesia era su familia. La iglesia, la gente va a ir a la iglesia donde se siente como familia. Las iglesias se han extraviado y han perdido el camino. Y esto es importante. Necesitamos tratar de quitar las excusas para trabajar en esto. Es importante que tú tengas claro que esto requiere honestidad cristiana. Cuando vamos revisando los síntomas y vamos pensando, se me hace que nos pasa esto a nosotros. Porque se acuerda del COVID, ¿verdad? ¿Sabías que en México el COVID mató 700,000 personas? Una ciudad completa en Chile, ¿no? Fácil. ¿Por qué? Porque no quisieron atender los síntomas. El caso chileno es muy impresionante. Sé que aquí hicieron muchas pruebas y luego los encerraron. Por eso no murió tanta gente allá en México. Bueno, claro, somos tal vez 10 veces más la población, ¿verdad? Pero 700,000 personas ni en una guerra. Eso es algo terrible. Otro síntoma, una mala reputación de la iglesia. ¿Qué piensa? Si tú sales a hacer una encuesta casa por casa en las casas y manzanas alrededor de tu templo, en un perímetro de 1,5 kilómetros, ¿qué piensa la gente de tu iglesia? ¿Cuál es la opinión de la comunidad alrededor de tu iglesia? Eso se pelean todo el tiempo. Yo fui una vez y se agarraron del chongo. El día que llegó fue el día que se pelearon a la hora de los avisos. Porque nos encanta pelearnos a la hora de los avisos, ¿o no? En México. ¿Ok? Eso pasa en México. La comunidad en general y las iglesias vecinas se empiezan a formar su propia opinión de nuestra iglesia. Las personas que viven alrededor de nuestro barrio tienen una opinión de nuestra iglesia. Una buena reputación de nuestra iglesia
hace que la gente recomiende nuestra iglesia. Una mala reputación de la iglesia hace que la gente se aleje de nuestra iglesia. Porque a veces hay gente que dice: oiga, vengo buscando el templo presbiteriano fulano de tal. No, nunca lo he escuchado aquí. Seguro, porque el templo tiene 40 años en esta colonia. No creo que haya un templo presbiteriano aquí. Ahí está el templo. Lo que pasa es que como nunca han salido, nunca han hecho, llegan, se encierran, solo Dios qué harán allá adentro. Nadie se entera que estamos ahí. Es importante la reputación. Otro síntoma, la distracción del evangelio. Va a haber una conferencia completa sobre el evangelio. Este es el último síntoma de la enfermedad y es tal vez el más grave de todos. Generalmente las iglesias que están enfermas no han logrado alcanzar el mundo a su alrededor de ellas. Han ido perdiendo su primer amor. Y eso es algo que está destruyendo nuestras iglesias. Porque damos por sentado que el vecino que está enfrente, que tiene 30 años viviendo ahí, alguien ya le predicó el evangelio. Y pudiera ser que nadie fue a cruzar la calle a compartirle el evangelio. Es que ya macheteó, ya le ofreció cuchillo a alguien. Bueno, vamos a intentarlo otra vez, ¿no? Vamos con tenis para salir corriendo. Claro. Vamos a hablar de los ladrones del evangelio. Así como Cristo fue crucificado en medio de dos ladrones, el evangelio tiene dos ladrones. Por un lado, las iglesias tienden a aislarse del mundo. Nosotros somos el círculo de los santos, de los escogidos del Señor, los predestinados, y todas son verdades bíblicas, ¿ok? Y entonces todos los que están afuera son impíos que no merecen nuestra mirada santa. Me encantó llegar porque desde que llegamos se escuchaba la alabanza. Y eso tiene un impacto tremendo en la vida de las personas, escuchar la alabanza de su pueblo, amén. Pero luego hay que salir y compartir. Y entonces, no estoy diciendo que salgan, porque aquí va el asunto. No queremos hablar de qué hacer, pero hemos dejado de hacer cosas que reflejan la centralidad del evangelio. ¿Por qué? Nos aislamos. ¿Cuál es el otro extremo? Asimilamos. El otro ladrón del evangelio es asimilar excesivamente el contexto. Nuestra iglesia es una iglesia light, donde se predica la gracia, el perdón y el amor. Amén. Y luego, pero nadie hace llamamiento, nadie confronta el pecado. Y ese no es, o sea, hay una denominación en medio que se llama el evangelio completo. El evangelio es amor, gracia y perdón, amén. Pero el amor es arrepentimiento, confrontación del pecado, cambio de vida. ¿Vamos bien? Las dos cosas son el evangelio. Nos aislamos o asimilamos. Legalismo y moralismo y religión o liberalismo teológico. Tenemos que huir de los extremos, pero tenemos que tener claro lo que necesitamos. Las siguientes conferencias van a hablar de principios. Este es un principio. De hecho, hay una conferencia completa sobre la importancia del evangelio. Hablaremos del principio de grupos pequeños, hablaremos del principio de liderazgo, hablaremos de varios principios que son esenciales en nuestro proceso de revitalización. Pero ustedes, pastores, ancianos o presbíteros, diáconos, jóvenes, damas, necesitan sentarse, trabajar, planificar, revisar. Los líderes denominacionales tienen que revisar lo que hacemos y no hacemos. No podemos poner una fórmula para todas las iglesias de la IMNA, pero sí podemos establecer principios que nos ayuden. ¿Para qué? Para que nuestras iglesias sean vivas, saludables.
Yo tengo 3 hijos, ya tengo una hija mayor que se casó, ya soy abuelo. Al rato, si quieren ver fotos de mi nieto, estoy cobrando $1 por ver la foto, pero es solo para recaudar fondos para el regalo del niño, ¿verdad? Para su educación universitaria. Entonces al rato yo puedo presumir fotos de mi nieto. Tengo un hijo de 23, que ya me supera obviamente en estatura, como lo hacen los hijos. Y tengo un niño de 15 años que también ya está más alto que yo. Y a mis hijos yo no les tengo que pedir que crezcan. Yo no puedo, me voy a ir 10 días y en 10 días los voy a medir para ver cuánto crecieron. No, solo necesito amarlos, protegerlos, alimentarlos. Mis hijos comen como si me odiaran. Claro, yo lleno el refrigerador, la heladera, como le llaman aquí, y cuando yo abro el refri voy a comerme algo, ya no hay. Pero están saludables, tan hermosos, tan bellos. Bueno, son mis hijos, ya me gusta presumir a mis hijos. Son saludables. Bueno, tengo una niña, la que se casó, que toda la vida midió 1.50. Entonces cuando yo me iba de viaje y regresaba, saludaba a mi hijo Abraham. Ay, Abrancito, ¿cómo has crecido? Porque Abrancito, ese pesó 5 kilos cuando nació. Entonces ese nació de 3 meses desde que nació, ¿verdad? Y él siempre ha crecido y ha crecido. Y la niña siempre se quedó así chiquita, ¿verdad? Y ya cuando veo a mi hija, ay, mi hijita, a ver, tú has madurado. Entonces, queremos que nuestras iglesias maduren y crezcan. Y eso solo es posible cuando le damos principios saludables. Muchas de estas cosas que he explicado, voy a dejar con el pastor Guillermo una presentación de PowerPoint con esta conferencia. Voy a dejar las conferencias que yo traigo, también el pastor Lucas. Vamos a dejar nuestros archivos para que después quien quiera tener todo el material lo pueda tener, lo pueda revisar. Yo voy a enviar algunos libros que hablan sobre el tema para que puedan revisar. El asunto aquí, el punto de esta conferencia es: hay que revisar estos y tal vez otros síntomas con amor y con el evangelio. No somos perfectos, pero tampoco hemos hecho las cosas mal. Tenemos una denominación vibrante, que sigue adelante, que sigue viva. O sea, el punto aquí es: no se crucifiquen solos. Hay cosas que se pueden mejorar. El asunto es, vamos a revisar cosa por cosa. Cada contexto es diferente. Por ejemplo, nuestra iglesia en México es muy, muy grande. En el norte de México específicamente, donde yo he ministrado por 25 años, o la gran mayoría de mi ministerio, todo el evangelismo es un evangelismo relacional. Hacemos evangelismo relacional. Conectamos con las personas. Y yo tengo toda una metodología para hacer evangelismo relacional. Pero en el sur de México todavía hacen campañas y funcionan. Y me invitan a predicar en las campañas. Todavía tengo cartel para predicar en las campañas. Y ahí, pues te echas un sermón ante un montón de desconocidos y les haces un llamamiento. Y en una de esas pega. Vienen, se arrepienten. Después de 3 o 4 noches, yo me regreso a Monterrey. Y se queda la iglesia a darle seguimiento. Gran parte del problema es parte del problema en ese modelo, de ir casa por casa, entregando folletos, de hacer una campaña, o el mismo evangelismo relacional, es que requiere seguimiento. Vamos a hablar de una conferencia sobre el discipulado. El problema esencial, ¿se acuerdan de los 3 principios que presentó el pastor Guillermo? Adoración, discipulado, testimonio. Es esencial el discipulado. Si no hay seguimiento, no hay manera. O sea, yo puedo plantar una plantita, si no la riego,
pues no va a crecer. A las plantitas se les habla. Parece loco. Los muchachos jóvenes dirán, está loco. Pues no. Yo tenía unas plantitas en la entrada de mi casa en Durango, en otra ciudad donde viví. Como les pegaba el sol, pues no pegaban y no pegaban. Entonces un día que me agarró la loquera, las saqué todas de raíz y fui atrás en la casa donde estaba el asador, en la sombra, y las planté. Les puse abono, chulitas. Aquí no les va a dar el sol. Aquí les vamos a poner agüita. Tú te vas a llamar Margarita, tú te vas a llamar esto, tú te vas a llamar el otro. El país, pórtense bien chulas porque esto no está funcionando. Les puse agua. ¿Cómo están mis chiquitas preciosas? Empezaron a crecer, las hojas empezaron a hacerse grandes. Es increíble. La iglesia hay que discipularla. Hay que hablarles. Hay que regañarlas. Hay que exhortarlos. Discipulado. Vamos a hablar de un sistema bíblico de rendición de cuentas. Los pastores rinden cuentas al presbiterio. Los pastores no son autónomos y hacen lo que quieren. ¿Vamos bien? Los presbíteros le rinden cuentas a los pastores, los diáconos le piden cuentas a los pastores, los miembros de la iglesia le rinden cuentas a su consistorio. ¿Consistorio va? Al consistorio. Y hay un sistema constante de rendición de cuentas, porque es bíblico. Bíblico es que yo discipulo a la hermanita, le enseño lo que yo le puedo enseñar, y ella discipula a la otra hermanita. Entonces ella me rinde cuentas a mí, pero ella le rinde cuentas a ella, y ella discipula a otro. Y es bien fácil, de uno en uno. Ahí les va el sistema de evangelismo relacional. Como plantador de iglesias, mi trabajo era, con eso termino, como plantador de iglesias, mi trabajo era llegar a una ciudad sin conocer a nadie. Entonces, mi trabajo, 8 horas diarias, era salir a la calle todos los días a hacer contactos. ¿Quién es un contacto? Una persona que conoce mi nombre, que conozco su nombre, que tiene mi teléfono, que tengo su teléfono. Ese es un contacto. Mi trabajo es convertir a mis contactos en relaciones de amistad. ¿Quién es una amistad? Una persona que conoce mi nombre, que conozco su nombre, que tiene mi teléfono, que tengo su teléfono, que sé cómo se llama su esposa y sus hijos, que sabe cómo se llama mi esposa y mis hijos, y que por lo menos nos hemos tomado un café alguna vez en mi casa o en su casa. Una relación de amistad. Mi trabajo es hacer contactos, convertir contactos en relaciones de amistad, y entonces ahí les va la tablita que funciona. Por cada 10 contactos que tú tienes, en promedio 3 se van a convertir en una relación de amistad. Por cada 10 amigos que tú tienes, en promedio vas a tener 3 oportunidades de compartir el evangelio. Y ahí es importante que conozcas un método para compartir el evangelio. Por cada 10 personas a las que le compartes el evangelio, 3 van a visitar lo que haces en tu iglesia. Un grupo pequeño, algo de trabajo social, una célula, un culto público, lo que tú hagas. Por cada 10 personas que visitan tu iglesia, 3 se quedan en tu iglesia. Para que 3 personas se queden en tu iglesia, ocupas 2,700 contactos. No lo puedo hacer solo yo. Bueno, al principio yo lo hacía solo, ¿verdad? Conforme voy discipulando, le enseño a uno cómo hacerlo y le enseño cómo otro hacerlo. Me llevó 1 año, 8 meses juntar 12 a 14 personas para empezar el primer culto público en Durango. Pero entonces habían 10 a 14 personas que todos los días, yo lo hacía de tiempo completo porque yo estaba trabajando de tiempo completo, y ellos lo hacían en sus tiempos libres. Hacían contactos, trabajaban relaciones no cristianas, buscaban la oportunidad en el contexto de la relación de amistad para compartir el evangelio. Los invitan a lo que hacemos. El primer año en Durango, sin conocer a nadie, hice una cena de Navidad con 50 personas no cristianas
que fueron contactos y se convirtieron en una relación de amistad. ¿Qué hice en la cena? Les voy a dar pavo, me tienen que escuchar 5 minutos. Amén. Les presenté el evangelio. No todos se quedaron. De hecho, de esa cena se habrán quedado como unos 2, una cosa así. ¿Valió la pena? Amén. Proceso de discipulado. Entonces, sé que al repasar los síntomas puede ser doloroso. Lo hago con mucho respeto, lo hago con mucho honor. La primera vez que yo trabajé esta conferencia, yo estaba trabajando en un proceso de revitalización de una iglesia, y cuando yo repasaba la conferencia decía, ouch, 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 oh, no, todos los síntomas los teníamos nosotros. Y es un proceso difícil. Es más, las dos cosas son igualmente difíciles, plantar una iglesia y revitalizar una iglesia. ¿Estamos bien? Dios tiene que hacer la obra porque es el Espíritu Santo, amén. Pero revitalizar una iglesia tiene un grado de complejidad mayor desde este punto de vista. En la plantación de una iglesia tú te reservas el derecho de admisión porque estás plantando la iglesia. Si viene un pente que quiere ser parte de tu iglesia, tenían que tomar una clase de membresía, tenían que estudiar confesión de fe, y después si les cuadraba el asunto y se querían cuadrar, son bienvenidos. Si no, la puerta está ahí. Que busquen una iglesia pente donde ser felices. ¿Estamos bien? Pero en una iglesia que tiene 30 años, ellos llegaron primero que tú. No los puedes correr, aunque tengas unas ganas tremendas de correrlos. Eso pasa en México. Y entonces requiere paciencia, amor y aplicar cada uno de los evangelios con consistencia. Y aún así, siempre habrá una lucha interna por los síntomas. Es que hace 20 años lo hacíamos así. Hace 20 años no había teléfonos inteligentes. ¿Se acuerdan de las máquinas de escribir? Fantásticas, ¿verdad? Los muchachos no saben de lo que estamos hablando. Claro, eran unas cosas donde escribías con una cinta que se pegaba, ¿se acuerda? Entonces es importante hacer check-in de los síntomas. Tal vez ustedes puedan detectar algún otro síntoma. No tienen que tenerlos todos, pero aquel que lo tiene hay que trabajarlo. Vamos a trabajar a lo largo de las semanas con eso. Bien, vamos a tener entonces un tiempo de preguntas y respuestas. Vengan las preguntas. Hasta aquí terminamos la exposición. Muy bien, hermano. A ver, ahí le van a pasar un micrófono. Ahí va. Buenos días, pastor. Buenos días. Mi duda era sobre el punto 2 que habló, cuando usted habló de tradicionalismo, que no era lo mismo que tradición. No conozco la palabra, pero ¿se podría reemplazar con legalismo dentro de la iglesia? Se podría reemplazar. Voy a explicar, porque sí, gracias, la pregunta es muy importante. Nosotros somos una iglesia con tradición, porque somos herederos de la tradición reformada. Amén. Entonces tenemos una tradición reformada que no tiene que ver con aplaudir o no aplaudir. Ojo, porque de pronto los presbiterianos no aplaudimos. Aquí están cerca de Brasil, vayan a Brasil. Es una locura este asunto. En México tenemos iglesias presbiterianas renovadas que son carismáticas. Y es una cosa así que entras ahí y dices, esta es una iglesia pente. Pero no, tienen un consistorio. El pastor predica la predestinación y la gente no se cae, obviamente, porque la doctrina va modelando. No, simplemente son extremadamente alegres. Entonces, el tradicionalismo podríamos reemplazarlo por legalismo y moralismo. Sí, porque al final es un tradicionalismo, una tradición se puede convertir en un tradicionalismo cuando ponemos un énfasis exagerado. Por ejemplo, es cierto que los presbiterianos tenemos un alto concepto de la música sacra. De hecho, nace en la tradición reformada. ¿Estamos bien?
Pero si estudiamos un poquito nos vamos a dar cuenta que los presbiterianos y reformados enfatizan el hecho de un reformado siempre reformándose, un reformado transformando la cultura. Y entonces los reformados toman la música secular de su época, le ponen letra y tenemos himnos como este de Castillo Fuerte es nuestro Dios. La rola era de una cantina en Alemania, en las tabernas. Claro, tal vez estaban muy borrachos, ¿verdad? Porque claro, porque escuchas la melodía de Castillo Fuerte es nuestro Dios y pues había que ponerle música de amor y de desamor como para entender por qué, ¿verdad? Pero a Lutero le encantó, le puso letra cristiana y renovó. Hay que tener cuidado porque a veces ponemos énfasis, hermana, en esta iglesia nos saludamos y nos damos un besito. Y si no nos damos un besito, entonces no eres de esta iglesia. Y entonces eso que puede salir como algo muy bueno, se convierte en un legalismo y moralismo, en un tradicionalismo. ¿Por qué? Rompió el principio de eso de la escritura. Hay gente que no le gusta que la toquen. Otro ejemplo. Yo planteé una iglesia donde la filosofía de la iglesia era tener una clase de escuela de formación cristiana y luego había un break de 30 minutos entre 11 y 11 y media. En ese break se ponía una mesa con pan, café y cocas negras y de colores, para no hablar de las marcas. ¿Ok? Aguas negras del imperialismo yanqui. ¿Ok? Y el propósito del asunto es que los miembros del grupo núcleo recibieran a los no creyentes que venían a la clase de escuela de formación cristiana, compartieran un pan, un café, una agua negra del imperialismo. Hola, ¿cómo te llamas? Yo soy Ernesto, mira, es mi esposa fulana, nos da gusto tenerte aquí. Y había un ambiente que permitía alcanzar a las personas. Conforme la iglesia fue creciendo y se fue formalizando, se organizó el consistorio, bla, 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 llegó el momento en que desapareció el pan, el café se quedó, las cocas se quedaron y lo empezaron a sustraer por… Alguien una vez decidió traer tacos de barbacoa. Y ay, qué rico. Y otros tacos de huevito y otro aquí. Y entonces la gente empezó a almorzar en la iglesia. Entonces después de la clase llegaban todos hambriados, comían y nadie saludaba a nadie. Y entonces eso es un tradicionalismo y moralismo. Ahí perdió el propósito. ¿Estamos bien? Cuando el consistorio decidió quitar el break, casi me vuela en la cabeza a mí y yo fundé la iglesia. ¿Cómo es posible que el pastor vaya a quitar algo que nos hace, que nos identifica? Nos identifica el evangelio, no la barbacoa. ¿Estamos bien? Y la barbacoa es rica. O sea, le volamos la cabeza en México le volamos la cabeza al toro, la enterramos de peluche. Bueno, pero lo que quiero decir es de algo tan simple como un break se convierte en un tradicionalismo y un moralismo. La tradición reformada, nosotros somos presbiterianos, tenemos una tradición reformada, amamos nuestra tradición, somos orgullosos de ser presbiterianos. Ahora, ser presbiteriano es nuestro nombre, no nuestro apellido. ¿Estamos bien? Nuestro apellido somos cristianos porque somos seguidores de Cristo. Y tenemos hermanitos bautistas, metodistas, pentecosteses y carismáticos de todos los sabores y colores. Y respetamos como lo hacen y pedimos respeto. No somos refrigerianos, como nos dicen. No han venido a un campamento. Es divertido. Amén. Cuando vengan a un campamento, ahí veremos. Entonces, es correcto. Entonces, hay un material que con mucho gusto te los puedo pasar, nada más que el pastor Guillermo me recuerde. Hay una clase del doctor Richard Pratt, que es de un curso que se llama Construyendo su Teología,
Y en una de sus clases explica él la diferencia entre tradición y tradicionalismo y está todo muy explicado. Yo debo tener hasta un PowerPoint para eso y con mucho gusto lo comparto. Pero sí es importante tener cuidado de algo bueno que hacemos, cosas buenas que hacemos, las podemos convertir en tradicionalismo y legalismo. El último ejemplo, los coritos que cantamos en la iglesia. Yo tengo 51 años. Hace 25, 26 años o un poquito más, hay coritos que cantamos en la iglesia que no se podían cantar en el templo. Pero ahora están en el himnario presbiteriano de México. Pasaron los años y ese corito que parecía demasiado alegre para nuestra época es demasiado aburrido para los jóvenes de hoy. Por eso está en el escenario, creo yo. Entonces, van pasando las cosas. Muy bien, gracias hermano. Espero que le haya contestado la pregunta. ¿Otra pregunta? Levante su mano. Las preguntas son gratis. Ya consejo para parte, eso ya causa honorarios. Sí, hermana, aquí hay otra hermana. La hermana y luego el de atrás. Nada, hermano. Gracias. Dio hartos ejemplos del modelo de evangelización relacional. Quiero saber si existe otra metodología que tenga, no sé si injerencia es la palabra adecuada, pero quizás que sea más veloz y tan eficaz, de tal manera que sirva de ejemplo para las iglesias que están algo agonizantes. No hay una fórmula mágica, hermano. Hay un modelo que se llama evangelismo explosivo. Existe el libro, existe el método. Yo voy a poner a la hora de la conferencia de evangelio un ejemplo de evangelismo explosivo. Yo creo que todos, pero el problema, hermana, es que hemos perdido la pasión por el evangelio. Y a veces estamos agonizando no porque no queramos compartir el evangelio, sino porque no sabemos cómo hacerlo. Porque hay personas, ¿cómo se llama, hermanita? Ana, muy bien. Anita tal vez no pueda correr una maratón, pero puede compartir el evangelio. Lo hace. Y entonces cuando tú vas a visitar a Anita, vas con el propósito, vamos a animar a la hermana. ¿No les ha pasado que sales animado? Claro, amén. ¿Por qué? Porque tiene una pasión por el evangelio. No tiene tu movilidad, no tiene tu motricidad. Tengo toda una conferencia sobre adultos mayores. Han crecido en sabiduría. Entonces, es impresionante. Entonces, yo recomendaría evangelismo explosivo. Le voy a entregar al pastor Guillermo, ¿me recuerdas? Una conferencia del pastor Wilbur Madera sobre evangelismo relacional que puede servir. Y con mucho gusto vamos a compartir hay muchas cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, cuando hablemos de grupos pequeños, vamos a hablar de grupos ECO. ECO, estudio, comunión, oración. ECO, grupos ECO. Si tú divides a tu iglesia en grupos ECO y haces las tres cosas, estudia la palabra, comunión y oración, tu iglesia va a crecer. Claro, tienen que ser grupos de iguales. Comadres con comadres, compadres con compadres, chamacos con chamacos, niñas con niñas, porque eso ayuda. Y entonces invitamos a nuestros iguales no cristianos y tenemos un estudio, tenemos comunión. Y en el ambiente de una casa es mucho más fácil. Yo te aseguro que si tú juntas 3 adolescentes con una pizza familiar gigantesca, se comen toda la pizza, amén. Pero después de comerse la pizza quedan tan atarantados que te van a escuchar la palabra. Creo que eso lo compartí el año pasado. ¿Quieren hablar con su marido? Dele de comer. ¿Quieres hablar con adolescentes? Dele de comer. Los hombres y los adolescentes funcionamos igual cuando a la hora de comida. Si me das de comer, yo te escucho, ¿cómo no? Venga, lo que sea. Y te digo sí, mi amor. Entonces, pero las mujeres son muy diferentes. Las damas funcionan diferentes. Pueden comer, sí, pero funcionan diferentes. Y tiene que ser diferente.
pero el principio de estudio, comunión y oración es poderoso. Entonces, hay muchos métodos. Hay un método, hay un material que se llama caja de herramientas. Asumo que lo conocen, pero si no lo conocen, con mucho gusto yo voy a pasar todo el material. Viene todo el material en PDF, los, no sé, 10, 12 capítulos, y vienen los audios del material, todo está en español. Entonces tomas la lección 1, pones el audio. Antes era la grabadora, pero ya no existen las grabadoras, ¿verdad? Para los muchachos jóvenes eran unos aparatos así grandes, le metemos un cassette, tampoco saben qué es cassette, ¿verdad? Pero ahora es digital todo. Pones el audio y empiezas a escuchar la caja de herramientas. Y el autor de la caja de herramientas te dice: ¿has orado por lo menos 30 minutos por tu proyecto de plantación? No. Le pones pausa y te vas a orar 30 horas. Y cuando regreses de orar 30 horas, le sigues. Y hay muchas cosas, ese es un modelo para plantar iglesias, pero hay muchas cosas ahí de cómo estructurar tu modelo de adoración, de cómo estructurar tu modelo de compartir el evangelio, de cómo estructurar tu modelo de comunión. Y hay cosas, una de las cosas con las que estás acertando en tu pregunta es esta. Cuando la iglesia está agonizando, hay que regresar a lo básico. Y el problema es que parece tan simple, tan fácil, que decimos no va a funcionar. ¿Qué es lo básico? Estudio, comunión, oración. Yo te aseguro que tiene poder. Bien, el de atrás, por favor. Como quiera, en los intermedios podemos hablar de algunas cosas. Sí. ¿Aló? ¿Aló? Sí. Bueno, mi pregunta era, ¿se puede saber si alguien va, cómo se dice? Bueno, no sé cómo decirlo, pero identificar un síntoma de una iglesia enferma antes de que pase? Sí, podemos hacer prevención. Todo lo que vamos a hablar a partir de ahora son principios. Por ejemplo, para cada síntoma hay una conferencia de respuesta. Por ejemplo, hay una conferencia donde vamos a explicar qué es la que le toca al doctor Ucán, el paradigma. Ahí el doctor Ucán va a explicar cómo conmemorar correctamente el pasado. Deberíamos de celebrar el pasado correctamente. Si lo conmemoramos correctamente, podemos seguir ejemplos de hombres y mujeres que entregaron su vida para que tengamos hoy este terreno, este campamento, 20 y tantas iglesias, tantos pastores, y tú que debes de tener 20 y tantos, o pan bajo, joven, te ves chaval, si me equivoco me dices, 14, hermano, te falta el universo entero. Enorme. Tú puedes, fíjate, te lo voy a decir. Este muchacho de 14, que está terminando su educación en México, sería secundaria y va a entrar a la preuniversitaria. Por ahí va, ¿verdad? Él podría ser nuestro primer misionero pagado por la Iglesia Presbiteriana de Chile que va al África entre musulmanes. Deberíamos. Bueno, queremos que sea médico para que vaya allá, ¿verdad? Que sea médico y luego vaya para allá. Ahora, ¿cuál es el asunto? Que tenemos que tener la visión hoy para prevenir el síntoma. Porque si la iglesia, recuerden, vamos a hablar de esto hasta en los sermones. Jerusalén. ¿Cuál es su Jerusalén? Judea. ¿Cuál es su Judea? ¿Cuál es su Samaria? Ya les tengo un par de retitos por ahí. ¿Sabían que se acaba de organizar la Iglesia Presbiteriana Reformada de Bolivia? 3 iglesias, una congregación, pero que tienen una profunda necesidad de un hermano mayor. Tal vez ahí está su Samaria. Lo último de la tierra. Ahí les doy otro reto. Hay un presbiterio indígena en México. Son tzotziles. Ese presbiterio indígena tiene 2 misioneros en una etnia no alcanzada
en la sierra de Oaxaca y están preparando un misionero tzotzil para enviar a Indonesia a una etnia no alcanzada. Tal vez no podamos en este momento mandarte a ti, pero sí podemos empezar a cooperar con una cuota simbólica para el apoyo de ese misionero en la sierra de Oaxaca. Ese misionero ya es trilingüe, porque habla tzotzil, habla español, pero no le sirve de nada. Tiene que aprender un tercer idioma que hablan en esa etnia. Cuando sacamos un misionero al extranjero, de cajón es el español y de cajón es el inglés. Nosotros mandamos a nuestra primera misionera, generalmente las mujeres son más valientes, nuestra primera misionera pagada por la Iglesia Nacional Presbiteriana a Senegal. Obviamente, ella tiene una licenciatura en trabajo social, terminó su seminario, terminó el inglés completo, terminó el francés completo. Al llegar a Senegal tiene que aprender árabe, porque es lo que se habla en la calle. Y luego tiene que aprender el idioma de la etnia que está alcanzando. Son 5 idiomas. Y en los primeros 3 años no esperamos un solo convertido, porque tiene que estar aprendiendo idiomas. Pero ¿cómo prevenimos los síntomas? Enfocándonos en la misión. En Jerusalén, en Judea, en Samaria y en lo último de la tierra. Yo sé que aquí está lo último de la tierra porque por aquí se acaba el continente un poco más para allá. O sea, no necesitan ir a otro país. ¿Estamos bien? Pero tal vez su Samaria sea… ¿Cuántos habitantes hay en Linares? Pastor, ¿cuántos habitantes hay en Linares? Los linarenses. 400,000. Son muchos. 100,000. 100,000, por ejemplo. Ahí les va. Googléalo, hermanos. Amén. Es que no tiene datos, hermano. Bien, ahí va. Fíjense. Piensen en esto. Si en este momento tienen 20 y tantas iglesias, dividen esas iglesias entre los números de habitantes de Chile y tienen un promedio de una iglesia por un número X de habitantes. Y entonces se ponen una meta, una iglesia por cada 100,000 habitantes. Cuando logren esa meta, una iglesia por cada 50,000 habitantes, una iglesia por cada 10,000 habitantes. Tienen trabajo para el resto de su vida. Y cuando están enfocados, la pregunta es muy buena de este joven. Cuando están enfocados en el trabajo, previenen los síntomas. ¿Por qué? Porque están siendo saludables. Exactamente, cuando están enfocados. Cuando no están enfocados, si este muchacho se enamora, que se va a enamorar obviamente, y se le va el gallo para un lado, pues no va a estudiar. ¿Por qué? Porque está pensando en la muchacha. Queremos que nuestros muchachos se enamoren, amén, pero queremos que se enfoquen en lo más importante. ¿Estamos bien? Entonces, Satanás va a poner un montón de distractores para que usted se enamore de algo que no corresponde. Fíjese, vino la serpiente y le dice a Eva, con que Dios ha dicho que no puedes comer de ninguno de los árboles del huerto. Eva había ido a su grupo eco y le contestó correctamente al diablo. No, pregunta incorrecta. ¿Podemos comer de todos los árboles del huerto? No podemos comer de este. Y entonces Satanás, que es bien abusado, le dice, lo que pasa es que el día que te comas este, vas a ser como Dios. ¿Qué está cuestionando Satanás? ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Y qué está haciendo Dios? Dios no quiere que comas de este árbol porque tiene miedo de perder el control. ¿Quién es Dios? Dios es rey. Dios no quiere que comas de este árbol porque no te quiere como te dice que te quiere. ¿Cómo es Dios? Dios es bueno y siempre quiere lo bueno para nosotros. Amén. Dios no te quiere porque no quiere que comas este árbol, porque el día que comas de este árbol serás como Dios, sabiendo la diferencia entre el bien y el mal. ¿Qué está haciendo Dios? Hizo un huerto, lo puso en el medio, le dio todo. Bueno, todo era fácil para el hombre.
Tenía que trabajar. ¿Estamos bien? El trabajo es una bendición de Dios. Eva quiere ser como Dios. Adán quiere ser como Dios. Y aquí estamos, hermanos, hablando de revitalización de iglesias. Claro, pues, estaríamos en el cielo, hermano. Yo tendría 2 alas, una aureola. Estaríamos felices de la vida. Pero ese es el problema. Satanás va a intentar que te desenfoques y cuestiones a Dios. Cuando te desenfocas y cuestionas quién es Dios, cómo es Dios y qué está haciendo Dios, tenemos un problema. Buena pregunta. Necesitamos evitar los síntomas, y la única forma de evitar los síntomas tiene que ver con enfocarnos en los principios. No tiene que ver con la edad. Este es un problema que a veces pensamos. Es que ya están viejitos, por eso solo quieren estar en la iglesia. ¿Ya? Hay que cuidar eso. Gracias, buena pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Ya se nos acabó el tiempo. Sí, hermano, por favor, pasen un micrófono aquí al hermano. Acá. 88.000 habitantes tiene Linares, pastor. Uy, menos. ¿Qué? 88.000. Para que lo anoten, ¿verdad? Tenemos una iglesia por cada 88,000 habitantes. Sí, hermano. Soy hermano Jorge, de diáconos de Bethesda Santiago y uno de mis diplomados en bibliotecas. Amén. Me gustaría, hermano, que usted limpiara o semánticamente explicara el término evangelismo, porque he encontrado en revistas de empresarios y negocios que están hablando del tema evangelismo, y el término evangelismo como un enganche en los negocios. Y ¿es patrimonio de la iglesia decir evangelizamos, o es un término que pudiéramos aclarar un poco más? Buena pregunta, hermano. Evangelismo. La palabra evangelismo viene de una palabra griega que era de uso corriente en el Imperio Romano. Un evangelio es una buena noticia. Un evangelio ascendió un nuevo emperador. Hay que darlo de conocer al imperio. Eso es un evangelio. Le perdonamos los impuestos a todos los que se hagan ciudadanos romanos. Ese es un evangelio. ¿Ok? Es una buena noticia. Los cristianos toman la palabra del uso corriente romano y lo aplican a la buena noticia en Jesucristo. El evangelio es que Dios envió a su único hijo a morir por tus pecados, y que el único medio para ser salvo es el nombre de Jesucristo. Amén. Y entonces acuñamos el término evangelismo o evangelización a la proclamación del evangelio. Tristemente, como bien dices, tenemos que hacer la distinción ahora, porque esta es una de las cosas que Satanás hace, que es experto en hacerlas. Surgió un movimiento carismático en la Iglesia Católica Romana. Hay un curso de Minsk que se llama Catolicismo Comparado, que deberían de revisar. El autor explica las 8 razones por las que los católicos no son nuestros hermanos ni nuestros primos lejanos. Y explica todas las herejías básicas del catolicismo por las cuales no son cristianos, aunque reciten el credo apostólico, aunque bendigan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y bauticen a los niños como nosotros los bautizamos. ¿Estamos bien? El movimiento carismático católico fue muy inteligente. ¿Por qué? Tomó nuestros coritos. Los padrecitos parecían pastores evangélicos. Y los padrecitos son bien preparados. Ellos estudian bastante psicología, filosofía, saben Biblia, saben hacer exégesis. Ese es tal vez el gran pecado de ellos, porque cuando tú platicas con un padrecito bien preparado, él sabe que están mal, ¿verdad? Pero pues el negocio es muy bueno. Claro. O sea, que no voy a renunciar a esta empresa. Es una empresa multimillonaria. La empresa más millonaria que le paga impuestos al Vaticano, que es un estado. ¿Ok? Bien. Son traidores a la patria. Sí, porque le rinden cuentas a otro país. Bien, pero lo que quiero decir es, el movimiento carismático católico copió del movimiento evangélico. Y entonces tú entrabas a una iglesia carismática católica y parece una iglesia evangélica. Y entonces, pues es lo mismo. ¿A qué vamos allá? Voy a dar un modismo chiapaneco.
Chulito, no es lo mismo. Porque una cosa es el evangelio de la sola escritura, solo Cristo, solo gracia, solo a Dios la gloria, que un evangelio que va en pos de los ídolos. Y entonces la evangelización católica no es evangelización bíblica, aunque ellos digan lo contrario. Los mormones hacen evangelización, pero no es evangelización bíblica. Los hombres de negocios hacen evangelización, te venden una buena noticia. Entonces es importante entender que bíblico y teológicamente, desde el trasfondo bíblico, hay una definición correcta de evangelización basada en la Escritura. Y eso tiene que ver un poco más con que para nosotros hay presuposiciones previas, que las voy a mencionar, pero asumo que son obvias. Una presuposición previa es que nosotros creemos que la Biblia es la verdad absoluta, infalible e inerrante. ¿Amén? Okay. Pensé que no me iban a decir amén. Me regreso. Esa es una presuposición. Si la Biblia es única norma de fe y conducta, de ahí partimos. Y entonces eso da como presuposición la siguiente presuposición. La Biblia habla de que Dios trata con el hombre a través de pactos, teología del pacto. Que la única manera en la que Dios trata con los hombres es a través de pactos. Y el pacto de gracia apunta, señala y muestra a Cristo como el único y suficiente Salvador. Toda la Biblia habla de Cristo. Amén. Evangelio. Dios le pide a Abraham que le entregue a su único, al que tanto ama. Y cuando Abraham va a asestar el golpe mortal, lo detiene, hay un carnero y hay una sustitución. La Biblia enseña que Dios trata con los hombres a través del pacto. El pacto presenta, anuncia y muestra a Cristo. Y Cristo predicó el Evangelio. El único concepto correcto del Evangelio. Bien, hemos terminado por hoy. Se acabó la luz. Ha sido un privilegio. Esto espero que sirva de reflexión. Solo queremos poner el tema como reflexión. Tanto el doctor Ucán como yo vamos a ir trabajando los temas. Y les animo en el Señor a que a lo largo de las actividades vayamos pensando en lo que Dios quiere para nosotros. Vamos a orar, vamos a orar de pie. Ya voy a hablar. Padre Celestial, gracias te damos por tu gracia que nos has dado. Reconocemos que cuando repasamos y hacemos check-in de los síntomas de una iglesia enferma, de pronto nos damos cuenta que que no solo tenemos uno o dos, sino que hay más de 2 o 3 con nosotros. Danos un espíritu bíblico de autocrítica, no legalismo y moralismo, no hay religión y liberalismo, sino un espíritu bíblico de autocrítica que nos ayude a prevenir, a modificar en el Evangelio aquellas cosas que deben de ser cambiadas. Permite, Señor, que todo lo que digamos y hagamos, tanto el doctor Ucán como tu servidor, lo hagamos con temor y temblor. Gracias por el privilegio que nos ha dado esta denominación de compartir los principios de gracia. En el nombre de Jesús. Amén
y amén. Muy bien, hermano Pastor Guillermo.